Y existe en el mercado porque es la industria tabacalera haciendo lo que mejor sabe hacer, que es enganchar niños y jóvenes para convertirlos en adictos a su producto. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales para todos sus seguidores. Es un gusto que nos estén acompañando en este programa en el que sostendremos una charla con Brahim Zamora. Él es integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos y participa en un monitoreo que se realiza a establecimientos donde se vende tabaco, a lugares de convivencia para verificar si estas zonas están cumpliendo con la reglamentación que está vigente en el estado y que tiene como objetivo pues evitar que la publicidad se encuentre expuesta en zonas que son visitadas por menores o que por donde pasan los menores de edad, y también si estos lugares de convivencia están cumpliendo con la obligación que tienen de designar un área exclusiva para no fumadores, áreas libres de humo del tabaco. Brahim, te doy la bienvenida. ¿Cómo has estado? Hola, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Gracias, es un gusto tenerte en el programa y más con estos datos tan importantes que recientemente presentaron y que este programa está dedicado a ahondar en esto que encontraron en el monitoreo. Así que cuéntanos cómo le fue a Puebla respecto a otros monitoreos que han realizado, porque ya llevan 2 años, tengo entendido, 2 años realizando estas observaciones. Sí, justo ya llevamos 2 años, un poquito más, pero se han ido sistematizando estos ejercicios de monitoreo ciudadano, y ahora pues ya estamos consolidados como un observatorio ciudadano sobre el cumplimiento a la Ley General de Control del Tabaco y de las leyes locales, ¿no? Porque hay que recordar que en 15 estados del país tienen leyes que superan la protección del derecho a la salud, que la ley general hasta justo hasta 2021, ¿no? Que ya fue reformada y ya tenemos como un piso parejo para todo el país. Antes de empezar a hablar específicamente de los monitoreos, es importante darle contexto. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Esto lo hacemos porque hay un convenio, el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Y este convenio lo que hace justamente es darle un marco de derechos humanos al tratamiento que los países que han firmado y ratificado, como México, al tema del tabaco. Y cuando digo el tema del tabaco, no solo me refiero al consumo de tabaco, sino justamente a la producción, a la comercialización, a la importación, a la exportación, a la prevención, a la atención del tabaquismo y a las reglas del juego en cuanto a exhibición, promoción, venta, etcétera. Esto es muy importante porque este convenio es muy amplio e incluye, como te decía, desde la producción hasta los impuestos, por ejemplo. Y México ha tardado muchísimo tiempo en fijar y poner como prioridad la salud de las personas por sobre los intereses de la industria. Y apenas estamos empezando a ver realmente resultados en torno a este tema. Por eso es importante. Es decir, de repente pareciera que es una discusión como muy viejita o como que no está, que ya no es adecuada o como que eso ya está rebasado, pero en realidad el tabaquismo y el consumo y la exposición al humo del tabaco en México y en el mundo sigue siendo la principal causa de cáncer, de cualquier tipo de cáncer.
Esa es la principal causa, además de los daños que genera. Y bueno, ahora que estamos aún en tiempos pandémicos, el tabaquismo fue la cuarta causa de comorbilidad en México por COVID-19, ¿no? Entonces, es en ese contexto en que nosotros empezamos a generar con mucha más metodología este ejercicio de observación de lo que está ocurriendo en cuanto al cumplimiento a la norma. Entonces, ¿cuál es la norma que impera en Puebla? ¿No? La norma que impera en Puebla es justamente la Ley General para el Control del Tabaco, que esta ya fue modificada por las cámaras y ya está vigente. Sin embargo, aún no tiene reglamento. Es decir, el reglamento aún no ha sido modificado. Se tiene hasta octubre para publicar esa modificación. Por tanto, el reglamento vigente actualmente es el de antes de la reforma, ¿no? Entonces, antes de la reforma, justamente en términos de los lugares de convivencia, se permite que haya espacios cerrados donde se pueda fumar, pero esos espacios cumplen ciertas características muy especiales. Es decir, no es cualquier espacio que se le ocurra al dueño de un restaurante, de un casino o de un bar, decir, pues aquí es donde se puede fumar y ya, ¿no? No es como antes, ¿no? Hace 20, 25 años teníamos el área de fumar y de no fumar, que era básicamente algo separado por un letrero, ¿no? O sea, no había ningún muro, no había una plantita, a lo mejor ahí que decía, bueno, a partir de aquí ya se puede, porque en realidad las áreas de fumar y no fumar no estaban diseñadas desde una perspectiva de protección a la salud, sino estaban destinadas desde una perspectiva de que no me moleste el humo. Y así teníamos áreas de fumar, por ejemplo, en los aviones o en los autobuses de foráneos, ¿no? Y eso pues ya no existe, por ejemplo, ¿no? Es decir, si a ti se te ocurre fumar en un viaje Puebla-México, pues el chofer te va a sancionar, ¿no? O pues en un avión es aún peor, ¿no? Entonces, es muy importante dar este contexto, me parece a mí, para entender por qué hay tanta resistencia para cumplir la norma, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice que solo se puede fumar hasta en un espacio adaptado que no puede ocupar más del 30% del espacio de servicio. Es decir, no se toma en cuenta en jardines, baños o cocina para ubicar ese 30% del espacio. Y después, este espacio adaptado tiene que estar aislado por una puerta corrediza de cristal. Tiene que haber una advertencia sanitaria en la entrada de ese espacio que diga que ese es un espacio para fumar, donde no pueden convivir menores de edad, ni mujeres embarazadas, ni personas con enfermedades pulmonares. Ese espacio debe tener además una alarma de calidad ambiental. Es decir, tiene que avisarle a la gente que está conviviendo ahí cuando los niveles de CO2 sean peligrosos, potencialmente peligrosos, ¿no? Debe tener también un filtros de recambio de aire, y ese recambio de aire se tiene que dar cada 20 minutos. Y además el espacio tiene que estar despresurizado para que a la hora que se abra la puerta, el humo no salga, ¿no? O no entre, pues. Esas son las características básicas. Hay más, pero digamos, técnicamente eso es lo que tendría que tener un espacio adaptado para fumar. En Puebla eso no existe. Y definitivamente no hay ningún lugar que cumpla con tanto requerimiento y tan necesario. Sí, no, eso no existe. Entonces, pero también hay otros espacios donde se permite fumar, que son los espacios exteriores. Los espacios exteriores, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, pues son las terrazas.
pero las terrazas también están delimitadas por la ley. Es decir, la ley también dice qué es una terraza donde se puede fumar y qué no es una terraza donde se puede fumar. Entonces, ¿qué es una terraza donde se puede fumar? Es un espacio abierto donde hay solamente una pared, o sea, no puede haber más de una pared, y en ese espacio no hay techo. Es decir, puede haber sombrillas, hay una distancia que marca la ley entre mesa y sombrilla, pero cualquier tipo de techo, lámina, enlonado, techo que se abre y se cierra, techo de otro material diferente al de la pared, no, el espacio ya no es adecuado para poder fumar ahí. Es decir, estas falsas terrazas que ahora están muy de moda, que se construyen en las plantas altas de los lugares o en las azoteas, que tienen más de una pared, es decir, la pared puede ser de cualquier material, incluido una lona, y que tienen techos, pues no son espacios aptos para fumar, aunque estén aislados, aunque tengan un gran ventanal, aunque tengan aunque sean un balcón enorme, no funcionan de ese modo, ¿no? Y además tiene que estar aislado también, es decir, las puertas no pueden estar abiertas con el personal y la gente entrando y saliendo, y no pueden ser espacios de paso obligado. Es decir, no puede ser en la entrada del lugar, ni en el paso para ir al baño, etcétera. Y además de eso, también tiene que haber advertencias sobre que ahí no puede haber menores de edad, ni mujeres embarazadas, ni personas enfermas. Entonces también nos encontramos con que ahí es donde está el problema en términos de los espacios en Puebla, porque muchísimos lugares tienen falsas terrazas o lugares inadecuados donde se permite fumar, porque pues lo hacen a su propia interpretación de la norma, ¿no? Pero la norma es muy clara. Es muy compleja, pero es muy clara en cuanto a lo que se puede y no se puede y los requerimientos que se tiene que tener. Y por otro lado, algo que nos parece también muy importante sobre los espacios que vamos verificando es justamente la venta de tabaco. Es decir, también hemos detectado que en muchos espacios de convivencia hay venta de tabaco al menudeo, o sea, por pieza, lo cual en México técnicamente está prohibido desde 1995. Técnicamente, porque nadie cumple esa norma. Pero la prohibición de la venta por unidad es algo que existe en nuestro país y que se viola cotidianamente esa norma. Ahora, también pensamos que esa norma se viola cotidianamente por el desconocimiento de la ley. Es decir, aquí hay un problema también de cómo se está comunicando la normatividad, cómo se informa a las cámaras empresariales, cómo se informa también al pequeño comercio e incluso al comercio informal sobre los límites jurídicos de la venta, la exhibición y la promoción de tabaco, que esa es la otra parte que observamos también, ¿no? Que tiene que ver con cómo se está ofreciendo el tabaco en los puntos de venta. Bragen, cuéntanos, ¿en dónde se realizó este monitoreo y cuántos lugares fueron visitados? Nosotros, déjame abrir mi acordeón, porque así como no me lo sé de memoria, vimos 155 espacios en más o menos un año, que fueron restaurantes, bares, centros de convivencia. Básicamente fueron restaurantes, bares, cafeterías, e incluso lugares como fondas, etcétera, ¿no? Lo hicimos en la ciudad de Puebla y en su área metropolitana, es decir, también tocamos los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan, ¿no? Y Cuautlancingo. Y en este espacio, en estos espacios, pues lo que hicimos fue llegar, a veces consumir y empezar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vemos la dinámica a la hora que llegamos de qué es lo que ocurre. Entonces, básicamente observamos
si hay notificaciones de que está prohibido fumar o que en el área no se puede fumar, que son por ley, ¿no? Esta notificación de apagar el producto de tabaco antes de entrar, ver si hay gente consumiendo productos de tabaco o de vapeo también. Si quieres, ahorita hablamos un poquito de los cigarros electrónicos. Y si hay áreas asignadas, si hay menores de edad fumando, también eso es importante. Y si hay venta o incluso si hay como indicios de que se permite fumar, como la presencia de ceniceros o de colillas o incluso el aroma, ¿no? Es decir, a lo mejor nadie está fumando, pero hay un fuerte olor a tabaco, entonces eso te evidencia que se permite. Y además, pues las adaptaciones y los espacios donde se permite ver si cumplen con la normativa o no la cumplen, ¿no? Entonces, de estos 155 espacios que vimos, en prácticamente la mitad, o en 53%, lo que vimos es que incumplen de alguna manera la Ley General para el Control del Tabaco, ¿no? Prácticamente 1 de cada 2 espacios que visitamos, ya sea por el tema de las áreas exteriores, que es la mayoría de los casos, ¿no? Como como la permisibilidad para fumar al interior, ¿no? Hubo un dato que me llamó la atención, Brahim, sí. que exista un área designada para fumadores. Ustedes verificaron si se cumplía con esto y que 38.3% de los lugares no lo tenían. ¿Esto es porque no se fumaba en esos lugares o porque simplemente se podía fumar libremente? ¿Qué encontraron? Hay espacios donde se puede fumar libremente. Es decir, ese es un dato importante. Hay muchos espacios, particularmente bares, cantinas, centros nocturnos, antros, donde no se permite ley. fumar libremente a partir de ciertas horas, por ejemplo, ¿no? Es decir, no todo el tiempo, pero en algún momento de la noche es como, bueno, ya no hay bronca. Hay otros donde desde que abren lo permiten. Es decir, sí ha habido un relajamiento del cumplimiento de la normativa, porque hubo un monitoreo que nosotros hicimos en 2019, si no me equivoco, o 2018, finales de 2018, donde el cumplimiento era muy bueno, sí, antes de la pandemia, el cumplimiento era muy, muy bueno. O sea, en Puebla teníamos un 70% de cumplimiento de la ley, es decir, pero eso estaba muy ligado a que en ese momento la administración estatal decidió emprender operativos e incluso clausuraron varios lugares por el incumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco. Aquí hay que apuntar algo y que me parece muy importante. El tema no es llegar a ese punto. O sea, a nosotros no nos interesa que cierren lugares. Lo que nos interesa es que los lugares se conviertan en aliados de la protección de la salud, no solo de quienes frecuentamos esos espacios, de los clientes, sino principalmente de los empleados. Eso es algo súper importante. Es decir, los trabajadores de la industria de la hospitalidad están expuestos también a altos riesgos a su salud, porque pues, un trabajador de la industria de la hospitalidad está en ese espacio 8, 10, 12 horas incluso, expuesto al humo del tabaco de toda la gente que está ahí, y eso cruza con un dato que es muy alarmante, es decir, 1 de cada 10 personas que muere por causas atribuidas al tabaco nunca fumó en su vida. Es decir, son estas personas, los trabajadores de la industria de la hospitalidad. Entonces, por eso es muy importante justamente proteger la salud no solo de quienes acudimos a convivir a los espacios, sino de quienes trabajan ahí, ¿no? Porque al final, pues tampoco, o sea, digamos, también son empleos sumamente precarizados y o sea, muchos de ellos no tienen seguridad social, no tienen, no hay una advertencia sanitaria respecto al riesgo que están corriendo por trabajar ahí, primas respecto a esto, etcétera, ¿no? O sea, hay una indefensión también muy grande en torno a los trabajadores y las trabajadoras de esta industria.
Entonces, por eso también es muy importante hacerlo ver, ¿no? Es decir, cuando un espacio se declara 100% libre de humo de tabaco, pues está ganando muchas ventajas. Esa es la verdad también, porque de repente es como, voy a perder clientes. Bueno, México tiene una tasa de tabaquismo muy baja en realidad. Entonces, una tasa de 20%. Es decir, solo 20 de cada 100 personas en nuestro país fuma. Y esta tasa va a la baja. Sí, también a raíz de la pandemia, lo que hemos visto es que aunque hubo un pico, ahora los hábitos están cambiando un poquito y pues vamos a esperar los datos de este año, de la siguiente encuesta eh, sobre tabaquismo, pero tenemos la percepción de que está bajando el consumo de tabaco justo frente pues, a las enfermedades pulmonares que se dieron, ¿no? Pero sí es muy importante puntualizar esto, o sea, es decir, no solamente gana en la productividad de sus empleados porque se enferman menos, ¿no? De enfermedades respiratorias, gana en el tema del mantenimiento de su mobiliario, es decir, mantelería, tapicería, etcétera, que pues no se quema, ¿no? Y en el tema también de la limpieza, porque recordemos que la nicotina es un aceite y este aceite se queda impregnado, o sea, por eso los dedos de los fumadores se ponen amarillos, ¿no? Porque es un aceite que se va impregnando y se impregna igual en todos los textiles que tú tengas. Entonces, por eso, por ejemplo, los coches de la gente que fuma suele oler mucho porque se queda impregnada en la tapicería y sacar esos aromas es carísimo, es muy caro. Por eso los hoteles fueron muy felices cuando se empezaron a declarar 100% libres de humo de tabaco, porque esa limpieza extra que tenían que hacer para limpiar alfombras, cortinas, sábanas, etcétera, pues se tuvo que dejar de hacer y hubo un ahorro importante en ese sentido. Entonces es bien importante también entender que a lo mejor en lo inmediato, pues la gente diga, yo prefiero ir a donde puedo fumar que a donde no, lo cual también es bastante relativo, porque la gente no va a un bar o a un restaurante a fumar, va a hacer otras cosas, es decir, a beber, a divertirse, a bailar, a comer. Y fumar puede ser parte de eso, ¿no? Ya en muchos espacios la gente está muy acostumbrada a salir, ¿no? Porque eso también es cierto, o sea, también hay muchos espacios de convivencia donde no se permite, y entonces la gente sale a la calle, se fuma su cigarro y regresa, que también es beneficioso porque también está demostrado que la gente fuma menos cuando hay esas restricciones y eso evidentemente tiene un impacto en la salud. Brahim, hay otro punto interesante dentro de este monitoreo que ustedes realizaron y es sobre la publicidad a la que están expuestos los menores de edad. Esta publicidad que busca, por supuesto, ganar consumidores, incrementar el consumo del tabaco. ¿Qué encontraron en este tema? Bueno, ahí también es importante decir que la Ley General para el Control del Tabaco prohíbe el patrocinio, la promoción y casi toda la publicidad. Es decir, el único resabio de publicidad que quedaba, ahora ya fue modificado también, pero digamos aún no entra en el reglamento, era que la industria del tabaco se podía anunciar en revistas para adultos. Era el único espacio que quedó. De ahí en fuera, todo lo demás está prohibido. Sin embargo, bueno, lo que vemos cotidianamente son estas paredes que no son exactamente publicitarias, pero sí lo son porque hay una exhibición absoluta del producto de tabaco en las tiendas de conveniencia. Todas las tiendas de conveniencia. Tú entras y lo primero que ves desde donde tú lo veas es una enorme pared llena de cigarros que está justo detrás de las cajas. O sea, es inevitable no verla, ¿no? Y lo que hemos encontrado también es que cada vez hay más gabinetes de exposición para las tienditas, para las tiendas de abarrotes. Justo este mes estamos cerrando un monitoreo solo de tiendas de abarrotes para ya lo que estamos haciendo es como ir ya como clasificando los espacios para ir como haciendo más minuciosa la observación. Entonces, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es eso, que en las tiendas de abarrotes cada vez hay más armarios o pequeños exhibidores de las marcas. Es decir, ya no es genérico para el tabaco, sino ya son de marcas específicas, lo cual es promoción de una marca.
También estamos encontrando que hay promociones como tales, ¿no? Es decir, descuentos o precios de introducción, ¿no? Para productos nuevos. Y lo que vimos también durante el periodo de la observación, que eso ya fue retirado últimamente, pero durante el periodo de la observación fue que en algunas tiendas de conveniencia que empezaron a vender vapeadores desechables, había publicidad abiertamente en las vidrieras, ¿no? Ya tenemos vapeadores. Es decir, pues lo cual contraviene este tema que tiene que ver con la publicidad, porque además sí son vapeadores que contienen nicotina sintetizada. Oye, y lo mínimo que es en cuanto a la señalización de que se prohíbe la venta a menores de estos productos, 59% no lo tienen. Sí, eso es muy grave. Aún en tiendas de conveniencia que uno esperaría que cumplieran de mejor manera la norma, estas señalizaciones de plano no están o no son visibles. Es decir, el letrero es chiquitito, es un letrero muy chiquito que está escondidito. Entonces, no solamente hay que contar con el letrero tiene que ser visible y tiene que ser muy visible justamente donde se está exponiendo. Y sí, es muy común que en las pequeñas tiendas, en las abarroterías o incluso en los espacios, porque nosotros vemos todos los puntos de venta. Todos los puntos de venta son tiendas de conveniencia, misceláneas y abarrotes, pero también, por ejemplo, puestos callejeros, puestos de lámina de periódicos, que ahí es donde de plano no hay ningún tipo de advertencia para nada, ¿no? Venta en la calle, ¿no? Ahí no hay ningún tipo de advertencia. Y algo que hemos estado observando que está creciendo es que en las farmacias de cadena, no en todas, pero en la gran mayoría, ya hay venta de tabaco, están exhibidos, no en estos grandes exhibidores, pero sí tienen espacio para el público y no hay advertencias. Lo cual es muy grave que en una farmacia ocurra, ¿no? O sea, ya de sí es muy grave que vendan tabaco, porque además se habían retirado los productos de tabaco en las farmacias, por lo menos la exhibición, y ahora regresan porque ahora las farmacias pues también funcionan como una especie de tienda de conveniencia, ¿no? Es decir, ya no solo adquieres medicamentos, sino ya hay como otro tipo de productos que puedes adquirir ahí. Entonces, justo lo que estamos viendo es eso, que hay un avance en la publicidad escondida en forma de exhibidores. Hay mucha mayor exhibición que no debería estar, es decir, los productos de tabaco no deberían ser accesibles a la vista, y en muchos espacios son vistos desde fuera de la tienda. Es decir, estos exhibidores también en las tienditas y en los abarrotes se ponen sobre el mostrador, ¿no? Son muy visibles desde fuera de la tienda y pues eso es una invitación, particularmente pues en las tiendas cercanas a las escuelas, donde sabemos que los menores pues pueden acceder fácilmente a los productos de tabaco, ¿no? Brajín, cuéntanos ahora sobre la situación de los vapeadores. ¿Ya está bien regularizada? ¿Qué es lo que faltaría? Híjole, el tema de los dispositivos electrónicos, vapeadores, cigarros electrónicos, masking, tienen muchos nombres, pero básicamente son dispositivos electrónicos de obtención de nicotina sintetizada o de otros productos. Es que la situación jurídica en este momento del país es que están prohibidos. Es decir, está prohibida su importación comercial. Por tanto, pero nosotros lo estamos viendo en todos lados. Es decir, tiendas de conveniencia que los están ofreciendo, máquinas expendedoras, boutiques de vapeo, incluso en plazas comerciales, boutiques de vapeo en diferentes zonas de la ciudad, tiendas en línea, hay muchísimas. Entonces es como, pues, ¿qué pasó ahí, no? Es decir, está prohibida la importación, pero todo el mundo está importando. Hay un amparo que siguió con una serie de amparos más de importadores. Ese amparo lo encabezó Carlos Slim, ¿no? Para poder tener estos productos en sus tiendas, en Sanborns. Y de ahí mucha gente se sumó.
Este amparo fue ratificado por la Corte porque fue un amparo contra un decreto presidencial que evitaba la importación comercial. Y fue muy interesante lo que pasó, porque la Corte, digamos, a la Presidencia de la República, al Gobierno Federal, le da el remedio y el trapito, ¿no? O sea, lo que le dice es, a ver, tú estás evitando un derecho comercial. Si tu decreto tiene que ver con medidas meramente arancelarias y comerciales, vamos a tener que otorgarlo. Pero si tu decreto tiene que ver con protección a la salud, ese derecho está por encima de los derechos mercantiles. Es un derecho humano fundamental. Mételo por ahí, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, que la Corte da el revés y justo al otro día el presidente emite otro decreto ya argumentando la protección del derecho a la salud, ¿no? Entonces, a partir de eso, ahí sí ya no hay amparo, ¿no? Es decir, todavía está ahí, está muy complejo, es una situación compleja, pero la prohibición está vigente en lo que se resuelve este segundo amparo, pero la prohibición está vigente. Sin embargo, lo que estamos viendo es que pues todo el mundo vende, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos dispositivos? Que se tienen que regular. Es decir, desde este proyecto, desde el proyecto del Observatorio Ciudadano y el trabajo que estamos haciendo junto con Códice, somos partidarios de la regularización. ¿Por qué? Porque ahora que está prohibido, están habitando el mercado sin ninguna restricción, pues entonces eso lo que nos refleja es que la prohibición no funciona y no sirve. Y si se va a endurecer, lo que va a ocurrir es que se va a clandestinizar y va a haber, y se va a encarecer el mercado y va a haber mucho menos control. Entonces, si se regula, lo que vamos a tener son controles eficaces, poder tener controles eficaces, que ya, digamos, el camino del tabaco nos ha dado eso y se tiene que homologar. Si bien los dispositivos electrónicos pueden contener menos nicotina, hay algunos que no, o que no necesariamente, porque además el control del consumo ya no depende del número de cigarrillos, como una cajetilla, sino depende del propio consumidor, de la autorregulación del consumidor en torno a la cantidad de nicotina que pueda jalar. Pero el problema es que no está regulado. Es decir, no hay ninguna regulación sanitaria que nos pueda dar certeza sobre qué contiene cada frasquito, cada cartucho que la gente está consumiendo, particularmente las y los jóvenes, ¿no? Porque hay un argumento de la gente que está a favor del vapeo, que es muy lamentable, ¿no? Que es este argumento de que es una herramienta eficaz para dejar de fumar. Si es una herramienta eficaz para dejar de fumar, se tiene que vender en farmacias con receta. Y no tiene por qué tener saborcitos, ¿no? O sea, no tiene por qué tener sabor, además sabores sumamente atractivos para los más jóvenes, ¿no? Sabor unicornio, sabor algodón de azúcar, etcétera. O sea, el sabor que a ti se te ocurra existe en el mercado. Y existe en el mercado porque es la industria tabacalera haciendo lo que mejor sabe hacer, que es enganchar niños y jóvenes para convertirlos en adictos a su producto, ¿no? Híjole, qué grave. Que es lo que siempre ha hecho, ¿no? Siempre lo ha hecho, solo que ahora pues ya ha dejado de hacerlo a través de los cigarros, menos lo sigue haciendo, o sea, estos cigarros de sabores, de colores, que te da una sensación distinta, pues tienen que ver con eso. Y están explorando, pues, o sea, lo que estamos viendo es que están explorando cuál es el mecanismo más eficaz de distribución. Y bueno, además está el tema ambiental, es decir, no hay un manejo adecuado de desechos de cartuchos y de cigarros electrónicos o vapeadores desechables, porque no hay una norma oficial. Entonces, se le está dejando al propio mercado que se regula a sí mismo sus productos y sus desechos.
Y lo que sí hay ya documentado es que lo que genera el consumo de vapeadores con contenido de nicotina es una enfermedad nueva, ¿no? Estamos ante una enfermedad nueva distinta al tabaquismo porque las afectaciones a pulmones y a otros órganos son distintas. Aún son productos muy nuevos para determinar realmente el tamaño del daño que pueden hacer. Pero en Estados Unidos, donde ha habido muchos casos de intoxicación muy grave o de enfermedades graves pulmonares, ya se está clasificando como una enfermedad nueva, es decir, como un síndrome asociado al consumo de estos productos, y hay muchas advertencias sanitarias ya en ese país contra esto, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en México? Pues a mí me parece que lo que tendría que ocurrir es una regulación sobre sanitaria, para empezar, es decir, una norma oficial mexicana, una regulación sobre importación, sobre distribución, sobre venta y puntos de venta, eh, y, este, y estar como muy al pendientes de que esto se cumpla. Actualmente en México hay gente produciendo líquidos para vapeadores en sus casas. Eso está Pues, ¿bajo ocurriendo. qué regulación? Pues bajo, o sea, muy artesanal, muy casero, pero pueden estar utilizando nitroglicerina o glicerina casera, saborizantes para alimentos, ¿no? Y no es lo mismo comerte un saborizante que aspirar un saborizante. O sea, hay afectaciones. Entonces, claro, el saborizante per se está aprobado para consumo humano, pero para un consumo humano, mediante un canal muy específico, que es el estómago, ¿no? Si ese mismo producto lo metes por los pulmones, pues puede resultar una cosa completamente distinta. Y eso es lo que tenemos, o sea, lo que tenemos es que hay mucha información nueva, pero también hay un mercado muy agresivo, una industria muy agresiva, intentando imponerse, intentando imponer un producto nuevo que no es necesario, que está causando daños, daños a la salud y daños ambientales, y que al final del día, pues ya está ahí, pero lo que tenemos que hacer o lo que tendría que hacer el Estado primordialmente son campañas informativas masivas, dirigidas particularmente a gente que trabaja con menores de edad o que tiene a su cuidado a menores de edad, porque si hay mucha gente que piensa que el vapeo es inocuo, ¿no? Que es vaporcito. Y no, lo que sale es un aerosol que tiene muchísimas toxinas que se quedan dentro y que van fuera. Entonces es muy importante entender que lo que sale no es un vaporcito, o sea, no es agua con un saborcito, sino que hay nicotina en la gran mayoría de los casos, que esa cantidad de nicotina no está regulada, entonces puede ser mayor a lo que dice el frasquito, eh, que los saborizantes tampoco están testeados realmente para el consumo humano mediante los pulmones, y que hay otros elementos que en la reacción química con el calor, con las resistencias, con el metal de las resistencias, pueden estar generando gases tóxicos también, ¿no? Es decir, porque pues los materiales varían mucho porque no está regulado, porque hay aparatitos que cuestan desde 100, 150 pesos hasta aparatitos que cuestan 6,000, 7,000 pesos. Entonces, también es un mercado que está buscando incidir a todos los niveles socioeconómicos, y que, bueno, también ya se está demostrando que la exposición ante estos aerosoles tampoco es del todo inocua, ¿no? O sea, también hay un grado de daño, como en el caso del tabaco. Entonces, es muy importante que la autoridad vaya tomando cartas en el asunto. Y algo muy importante frente a la regulación también es el tema de los impuestos y la regulación de los precios. Es decir, si están haciendo daño, tienen que pagar impuestos que sirven para reparar ese daño y además para generar campañas y para generar información preventiva, porque si no, nos va a pasar lo mismo que con el tabaco. Ese es un gran aprendizaje. Si la industria tabacalera no paga en México, no paga en impuestos el tamaño del daño que hace en el país, ¿no? Entonces es un pésimo negocio para el país.
Así es, Brahim, pues definitivamente urge una regulación en el caso de los vapeadores. Te agradezco mucho tu participación. Gracias por brindarnos toda esta información y todo este seguimiento que han dado al tema. Es muy útil pues para el bien de todos. Pues muchas gracias, Mónica. Yo también te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder hablar de estos temas. No hay muchos espacios para eso, entonces, pues, muchas gracias. Y pues vamos a seguir informando y los monitoreos van a continuar. Y también esperemos que próximamente podamos reunirnos con el secretario de Salud para platicar de esto y poder construir estrategias conjuntas, particularmente eh, pues ya de monitoreos por parte de la autoridad sanitaria, ¿no? Ojalá esto sí se realice porque es indispensable la participación de la autoridad en todo este problema que existe y que se está generando en el caso de los vapeadores. Pues sí. Pues Muchas gracias. muchas gracias a ti, Ibrahim. Gracias a los que siguieron este programa. Yo me despido, pero recuerden que la Jornada de Oriente les sigue ofreciendo contenidos en sus redes sociales. El programa de las reporteras se publica, bueno, se transmite todas las noches, así que esténse pendientes de las redes de la Jornada de Oriente. Hasta la próxima.